Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso estar en el programa con ustedes. Las oficinas o la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, de nuevo vuelve a sorprendernos con esta cifra. Hoy, Día Mundial del Refugiado, ACNUR nos dice que Venezuela es el país que encabeza el listado de solicitudes de asilo. Y recordemos que esta cifra que acaban de ver en este gráfico, que de cada 5 personas que pidieron asilo, 1 es venezolano, viene precedida por una cifra anterior. Esa que provocó la reacción del régimen de Venezuela. Esa que dice que 4 millones de personas han abandonado Venezuela desde el año 2015. Esto es prácticamente una estampida. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué huyen los venezolanos? Si se mantiene esta tendencia, para finales del 2019 estaríamos hablando de 5 millones de personas aproximadamente que habrían salido desde el 2015. Quiero recalcar siempre, desde el 2015, porque si vamos más atrás, la cifra crece. Ahora bien, repitamos la pregunta: ¿por qué se van los venezolanos? ¿Por qué dejan atrás casa, nacionalidad, familia y se exponen a ser ciudadanos sin tierras en el mundo? Las condiciones de la emergencia humanitaria están expulsando a los venezolanos. Creo que no hay ninguna duda en relación a eso. Se van porque están buscando sobrevivir. ¿Y cuáles son esas condiciones que degradan la propia dignidad humana? Una vez más, quiero compartirla con ustedes. Esta es la Venezuela que encuentra Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hoy está en Venezuela. En estos momentos se están llevando detenido al diputado Edgar Zambrano. ¿Cómo hace para comprar medicinas, para comprar alimentos? No se puede, no hay reales, no hay medicina, no hay real, no hay nada. ¿Está comiendo bien? Bien. Mi peso era de 70 kilos. Y ahorita estoy pasando 57. Busquen la solución de hacer los trasplantes porque cada día somos menos y no quiero que en algún momento me pueda tocar a mí. Necesitamos auxilio, ayuda. Si no pueden tenernos aquí, que nos saquen para salvar a nuestros hijos. No podemos permitir que sigan muriendo. Lo primero que le quisiera hacer saber a ella es que se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Estas son las condiciones en que Michelle Bachelet encuentra a Venezuela. Estas son las condiciones que expulsan a los venezolanos día tras día. La diáspora es diversa.
Una de las cientos de miles de personas que han salido es el diputado Richard Blanco, uno de los 22 parlamentarios de la Asamblea Nacional que han sido despojados de su inmunidad parlamentaria, acusado de traición a la patria, entre otros delitos. Richard Blanco, dirigente del partido Alianza al Bravo Pueblo, salió a través de una trocha, como se conoce a los pasos irregulares en la frontera entre Colombia y Venezuela, y esa fue la fotografía que colocó en su cuenta de Twitter. Richard Blanco es nuestro invitado en esta parte del programa. Bienvenido, diputado, gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes. No, buenas tardes. A la orden. Caray, uno no puede dejar de removerse internamente cuando presenta imágenes y testimonios como los que acabamos de ver. Esa Venezuela que ha recibido a Michelle Bachelet, de lo que vamos a hablar. Pero en primer término, en su caso particular, ¿por qué salió usted? Bueno, salí porque fuimos allanados en nuestra inmunidad parlamentaria de forma ilegal, inconstitucional, por parte de un organismo írrito, que es la Asamblea Inconstitucional que dirige Diosdado Cabello, y luego de una decisión también de los organismos policiales de darnos orden de captura. Yo solicité ante la Embajada de Argentina en la ciudad de Caracas una medida de protección humanitaria. Fui huésped de esa embajada por espacio de casi 39 días. Y como ustedes recordarán, yo fui uno de los primeros presos políticos de Chávez. Tuve un año sin haber cometido ningún tipo de delito, sino pensar en tener una patria distinta. Hace 10 años fui llevado a una de las cárceles más peligrosas de Venezuela, siendo prefecto de la ciudad de Caracas, a la cárcel de Yare, donde vivimos muchísimos abusos, atropellos, violaciones a los derechos humanos. Estar dentro de una embajada como huésped me limita como parlamentario, como dirigente político y como venezolano de alzar mi voz por lo que acabamos de ver en la Venezuela que tenemos actualmente. Una Venezuela donde la gente se está muriendo de mengua, ya no se mueren por la enfermedad per se, sino porque no existen implementos médicos quirúrgicos, no existen medicamentos, el sistema farmacéutico venezolano está deteriorado y todo lo que sabemos está ocurriendo en nuestra querida patria. Esas cifras que acabas de decir son verdaderamente alarmantes. Y no podía estar encerrado en 4 paredes, por más que agradezco al presidente Macri y al apoyo del gobierno argentino por darnos este apoyo, y decidí cruzar la frontera para seguir caminando y llevar nuestra voz, que es la voz de los venezolanos en todo caso. Este pase por la frontera es el pase de Richard Blanco, pero son tantos los venezolanos, hombres, mujeres, familias, niños enteros. Yo lo vi en Cúcuta antes de ayer, que me bajé a caminar con ellos, a observar de dónde venían, de qué sitio de Venezuela. Y muchos me decían, cuando le preguntaba hacia dónde se dirigían, me decían, no sé hacia dónde vamos. Algunos hacia Pamplona, otros iban hacia Medellín, otros iban hacia Perú, en grandes caminatas. Y uno se pregunta, bueno, pero nuestra Venezuela, donde han ingresado más de $1.500.000.000.000 por concepto de la renta petrolera en los últimos 20 años. Y como decimos en criollo, no se le ve el queso a la tostada, y nuestra familia, nuestros hijos se tienen que ir producto de los criminales y de los asesinos que tenemos conduciendo de manera ilegal, usurpando funciones que no le corresponden desde el Palacio de Miraflores. Pues yo no podía quedarme en Venezuela, y le pido a los venezolanos que entiendan que mi posición lo hice fue precisamente para alzar mi voz en los diferentes sitios donde esté. Voy a estar temporalmente en Colombia, pero seguiré hacia otro destino donde seguiré haciendo política, donde levantaremos nuestra voz y, por supuesto, a unirnos con esa gran diáspora venezolana que lamentablemente tuvo que salir de Venezuela. Claro, se agradece el ser huésped en una embajada, ¿no? Pero al estar, digamos, puertas adentro, se está absoluta y totalmente limitado. Sí.
Sí, bueno, no podía hacer reuniones políticas. Yo incluso creo que abusé porque colocaba algunas publicaciones a través de las redes sociales por mi inquietud, en primer lugar, como ciudadano, como caraqueño, como pastoreño, como venezolano, de lo que está ocurriendo en nuestra patria, de lo que hemos vivido en estos últimos tiempos. Nuestra generación, los que tenemos nuestra edad, hemos perdido mucho tiempo en un país que es tan próspero en recursos naturales. Tenemos la mayor reserva de petróleo comprobada de la tierra, pero no somos un país petrolero. Y la mayor miseria en este momento. No tenemos gasolina, tenemos servicios públicos deficientes. Nuestros jóvenes, lo digo además porque soy profesor universitario, somos colegas periodistas, tú lo sabes, y le preguntaba al semestre anterior que quiénes se iban de Venezuela y todos me levantaron la mano. ¿Cuántos alumnos más o menos había en esa clase? Tenía 47, sé que se sobrepasa el número que debemos tener, pero eran 47 porque también quieren graduarse. Y cuando preguntó quiénes se iban, todos, ¿se iban todos? Todos, y eso da mucha tristeza. Siempre pienso, cuando veo el volumen de gente, cuando veíamos hace unos días atrás que en un día entraron en Perú 8.000 venezolanos antes de que se exigiera la visa, que si Venezuela fuera, esto es una hemorragia de gente. Si Venezuela fuera un cuerpo humano, hubiese muerto ya, se hubiese desangrado. Pero es que Venezuela se desangra día a día. Sí. Y es una situación dura, inmanejable. Y sin embargo, y a pesar de esto, hay ha sido calificado como Estado criminal, Estado fallido, una mafia en el poder, un gobierno o un narcogobierno, pero sigue allí, diputado. ¿Cómo explicarlo, no? Desgraciadamente sigue allí y tenemos que ratificarlo producto de eso. Tenemos un Estado donde no tenemos dirigentes políticos, sino tenemos gente que están identificadas como narcotraficantes, gente que son violadores permanentes de los derechos humanos. Los informes que presentan organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, reflejan que es reiterativo la violación de los derechos humanos en Venezuela. No tenemos un presidente político, no tenemos ministros políticos, no tenemos, sino un clan de delincuentes que operan con el poder que se hicieron para sí, violentando la Constitución para aterrorizar a un pueblo que es digno. El pueblo venezolano es un pueblo digno. Yo los vi en Cúcuta. Yo me bajé, me recibió un amigo en Cúcuta y generosamente nos facilitó refrescos, gaseosas, panes, jamón, queso, que sabemos que no es la solución para ellos. Pero bueno, fuimos a llevarle aunque sea un bocado de comida porque venían caminando para seguir transitando. Y cuando le preguntaba que para dónde iban, como te digo, no sabían, pero me decían, yo lo que quiero es regresar a Venezuela. Porque es que Venezuela es tan bonita, tan preciosa, tan necesaria, que la gente se va temporalmente buscando nuevos derroteros, buscando nuevas cosas. Buscando sobrevivir. Sobrevivir, e incluso buscando mandarle unos dolaritos a la familia que se quedó para poder solucionar algunos tipos de inconvenientes que se presentan. Mandarles medicinas, mandarle quizás en un momento determinado comida. Ahora, ¿cómo lucha uno contra narcotraficantes, contra asesinos, si no es levantando su voz? Yo siempre he dicho, y recuerdo mucho... Pero ¿cuán efectiva es esa voz? Es decir, he visto y he tenido a tantos venezolanos que han salido del país y hemos compartido aquí mismo en este set, en este estudio. ¿Cuán efectiva es esa voz regada por el mundo? Bueno, en primer lugar, yo te quería comentar que siempre identifico una expresión que se ha dicho siempre: cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y nosotros quizás no vemos que sea efectivo en el momento, pero tenemos que seguir en la lucha.
O si no, nos queda una única alternativa, que es entregarle a los asesinos, a los usurpadores, a los delincuentes que operan en Venezuela, a nuestra patria. Por mi parte, por estar en tu programa, pero hablando en primera persona, me disculpan, no lo quiero aceptar. No me quiero resignar. No quiero saber, ni quiero seguir pensando que en mi país nuestros hijos se mueren de hambre. Que la gente, cuando se fue la luz, que se fueron 15 días la luz, en los hospitales, sí, la gente se moría porque se desconectaban en las salas de emergencia, por ejemplo, sí, los aparatos para la gente que estaba en coma o los que tenían que darle un tipo de atención porque tenían un paro cardíaco, un paro respiratorio, se iban los equipos. Sí. Nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Ahora, por supuesto, ¿es lento? Sí lo es. Hemos luchado 20 años y nos ha parecido una eternidad. La es. Y es cuando yo digo, y le pido a mis hermanos parlamentarios, a nuestro señor presidente de la República, Juan Guaidó, que por cierto es un joven venezolano, al cual respeto, lo conozco muy bien, otra víctima de los delincuentes, porque es una persona joven de 35 años, que su labor, su trabajo ha sido más bien levantarle el ánimo al pueblo, con equivocaciones, por supuesto, que se han presentado, como lo que ocurrió el 23 y el 30 recientemente, pero que hablando con Guaidó, siento que requiere que nosotros le digamos, sinceramente, lo que consideremos oportuno. En la unión está la fuerza. Juntos todo es posible. Esas no son frases rebuscadas. Esas son frases que son necesarias utilizarlas. Nosotros todos en la oposición venezolana y en Venezuela estamos en una línea recta para sacar a quienes están usurpando las funciones, a los delincuentes que operan en Venezuela como pseudos políticos. Ahora, unos tienen una unos tienen posibilidad, una visión, otros tienen otra. Pero el fin es uno solo. El fin es uno solo. Y yo le diría, como siempre se lo he dicho a nuestro presidente, presidente, vamos a echarnos una apuradita. Presidente, vamos a seguir hablando con la comunidad internacional. Yo no quiero que entren los marines a Venezuela. Pero que ¿y ni entren entonces por La Guaira. a qué nos referimos cuando decimos vamos a echarnos una apuradita? Déjame conceptualizarlo. A echarnos una apuradita porque, te repito, tenemos que llevar nuestra voz a los confines del mundo. La situación de Venezuela ya pasó de Venezuela. Nosotros tenemos allí narcotraficantes, claro, de allí operan. Y tenemos un apoyo internacional, diputado, claro, y hay sanciones y todo el mundo está trabajando y tiene a Venezuela allí. Entonces, cuando decimos vamos a echarle una apuradita, pero una apuradita en que es que cuando uno piensa todo lo que se ha hecho tanto. Tu desesperación es la misma mía y es la de todos los venezolanos. Y yo todos los días, por supuesto, también duermo mal, me acuesto pensando en qué va a ocurrir el día siguiente y cuando te levantas la situación está más difícil. Claro, pero bueno, por supuesto, lo que te estoy diciendo cuando digo que tenemos que echarnos una apuradita es que todos al unísono, en una sola voz, podamos seguir presionando a la comunidad internacional para que tomemos medidas. Yo no quiero que los marines lleguen y que asesinen a la gente en Venezuela, que entren por el puerto de La Guaira, por Puerto Cabello. No, yo no quiero eso. Pero hay maneras que se saben desde el punto de vista de inteligencia militar, táctica, cómo actuar para desmantelar a los que le han hecho tanto daño ¿por qué no se a ha los hecho? venezolanos. O sea, bueno, yo siento que nosotros debemos, repito, seguir insistiendo, que la comunidad internacional entienda que no es para cuando consideren oportuno actuar, sino que es el momento de los venezolanos. Hay que explicarle bien que para octubre, como tú lo acabas de decir, según lo que establece la Organización de Naciones Unidas, ya estamos hablando de 5 millones o más venezolanos que se han ido. Bueno, hay que decírselo. Yo quiero agradecer al presidente Duque y a los colombianos cuando le abren las fronteras a los venezolanos, pero es un problema que se le genera
a Colombia cuando tienen que atender a Perú, a Argentina, a Brasil, a toda la región que recibe este impacto. ¿Por qué no hacemos una coalición entre todos para enfrentar al narcotráfico, para enfrentar al ELN que está actuando en Venezuela, al G2 cubano, a los grupos terroristas? Ya no se trata de Venezuela nada más. Mire, nosotros solos no vamos a poder. Sí. Y eso no nos puede a nosotros acomplejar. Nosotros, si decimos que no podemos es porque estábamos adentro. Yo acabo de salir precisamente de Venezuela, pero no podemos. Los que están armados, los delincuentes, los que operan para asesinar, para matar, los que hicieron que los muchachos se cayeran en los pisos de las urbanizaciones y de Venezuela, fueron precisamente los que operaban bajo la mirada complaciente de los asesinos y los delincuentes que hoy operan, desgraciadamente, inconstitucionalmente desde Miraflores. Me quedan 2 preguntas y muy poco tiempo. ¿Qué espera de la visita de Bachelet? Bueno, espero que sea imparcial, que vaya y que observe, porque la estábamos esperando desde hace mucho tiempo, la desgracia que está viviendo Venezuela y que de manera inmediata presente un informe que permita que la comunidad internacional y los organismos internacionales actúen para la defensa de la tranquilidad de un pueblo que pide a gritos la salvación de su patria. Y la última pregunta, quiero pedirle a mi equipo de producción que ponga la fotografía que colgó el diputado en su cuenta de Twitter en el momento en que estaba cruzando la frontera a través de alguna de las trochas. Ese es el momento en que pasa, imagino, al lado colombiano. Eso me hace recordar la primera entrevista que le hice a David Smolaski cuando también tuvo que dejar Venezuela. Él salió por el lado de Brasil. Le hice la pregunta que le voy a hacer a usted en este momento. Cuando usted estaba en ese punto, volteó y vio a Venezuela del otro lado, ¿qué sintió? Sentí tristeza. Si Venezuela es bonita, las mujeres, con el respeto de las que me puedan estar escuchando, son mujeres tan bellas que llegan a ser mis universos. Yo soy caraqueño y cuando me levanto y veo el Ávila, me desespero por ver el Ávila. Y cuando volteé, por supuesto, dejé a mi país, parte de mi vida, a mis hijos, a mi familia que están en Venezuela. Pero dije, regreso pronto para Venezuela. Yo estoy convencido y estoy seguro que pese a las adversidades, pese a las equivocaciones que hayamos podido tener, pese a lo que pueda ocurrir, ellos saben muy bien, ellos, los delincuentes, los que operan en Venezuela, como operadores pseudopolíticos, pero que asesinan al pueblo, que incomodan al pueblo, que les queda muy poco. Y yo estoy completamente seguro que en esta ruta de peregrinaje político, ciudadano que estoy haciendo, para hablar con los militares que se han ido de Venezuela, para hablar con los presidentes que pueda, con los que pueda hablar, con los que me tropiece incluso en las calles, como lo estoy haciendo, que me bajo a hablar con ellos y les digo, repítanle a todo el mundo que solo no podemos y que necesitamos ayuda. Yo estoy seguro que cuando crucé esa frontera, lo que pensé se va a dar y lo voy a divulgar. Nosotros vamos a regresar a Venezuela muy pronto y vamos a hacer de Venezuela esa patria bonita que nosotros tanto queremos. Hay que tener fe también. Esto se trata de fe y de confianza, que creamos en lo que estamos diciendo, sin retórica, sin equivocaciones, y donde también todos los dirigentes políticos nos comprometamos a tener una sola voz cantante que permita darle a los ciudadanos venezolanos garantía de tranquilidad pese a toda la desgracia que estamos viviendo. Diputado Richard Blanco, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Son las 5:24 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el presidente de México, quien ya está en la frontera sur con el fin de analizar estrategias para enfrentar el fenómeno migratorio. Andrés Manuel López Obrador se encuentra en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, limítrofe con Guatemala, donde se reúne a esta hora con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, para abordar el plan de desarrollo que contempla México para frenar el flujo de ciudadanos centroamericanos hacia los Estados Unidos. López Obrador expone a Bukele las iniciativas
iniciativas para impulsar las actividades productivas y la creación de empleos. Un plan de desarrollo que aplicará para Honduras, Guatemala y El Salvador y que será financiado inicialmente por México y apoyado por 14 agencias vinculadas a la Organización de Naciones Unidas. La fuerza para seguir adelante. Todo esto nos produce una inmensa satisfacción, una dicha enorme. Y por eso tenemos confianza de que nuestro país va a salir adelante y queremos hacerlo junto con nuestros hermanos centroamericanos. Y como lo mencionó Marcelo Ebrard, y a ustedes les consta, vivimos una situación difícil porque había la amenaza de que iban a cobrarnos impuestos, iban a poner aranceles a las mercancías y a los productos de México que se venden en Estados Unidos. Iban a empezar con 5% y luego iban a aumentar otro 5%, hasta 25% de impuestos a las mercancías de México que se venden en Estados Unidos. Afortunadamente, se logró un acuerdo. Se convenció al gobierno de Estados Unidos, porque dicho sea de paso, nosotros no queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos con el pueblo estadounidense. Nosotros no queremos la confrontación. La política... Es noticia la polémica en Colombia ante el hundimiento del proyecto de ley anticorrupción que contemplaba, entre otras cosas, la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos. En el Congreso hubo muchas diferencias y no fue posible conciliar el futuro de esta iniciativa. El hundimiento del Estatuto Anticorrupción desencadenó un choque de trenes entre Senado y Cámara. Nadie quiere cargar con esa responsabilidad. Germán Barón, senador, dio su explicación. Yo estuve presente y me senté con quien me dijo que era conciliador, el doctor Vallejo, firmamos el texto y se suponía que quedaba radicado. En la Cámara, el representante del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, responsabilizó al gobierno. Yo creo que fue una equivocación en este caso de la ministra, que sin verificar me hace caer en un error. El verdadero ponente del proyecto dio esta explicación. Entonces no vamos a buscar muertos río arriba y quiero decirle, como decimos los cucuteños, no seamos tan toches. Acá no vengamos a buscar un culpable y el culpable Jairo Cristo no es. El Partido Liberal anunció la presentación de un nuevo proyecto anticorrupción. Buscaré la forma de que esa iniciativa sea radicada, porque no podemos dejar que se muera un proyecto tan importante que está esperando todo el país. Se espera para las próximas horas un pronunciamiento de la ministra del Interior sobre este episodio que deja vivo el beneficio de casa por cárcel para los servidores públicos que sean condenados por corrupción. 6:37 minutos en Buenos Aires, Argentina. ¿Está próximo a estallar un nuevo conflicto en Oriente Medio? Esa es la pregunta apremiante que el mundo entero se hace tras un paso adicional en el deterioro de la situación del Golfo Pérsico. Irán insiste en que derribó un dron de los Estados Unidos que presuntamente violó su territorio. La Casa Blanca acusa a Teherán de cometer un error grave. La ONU, entre tanto, dice que ve con preocupación, mucha preocupación, este caso. Alejandro Rincón tiene la noticia en Nueva York. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Las tensiones entre los Estados Unidos e Irán no paran de escalar desde el pasado mes de abril. Hemos llegado a un punto en donde la situación en el Golfo Pérsico se considera como de volatilidad extrema. Es un concepto que no es nada descabellado a raíz de lo que ha sucedido en las últimas 12 horas entre ambas partes. Washington y Teherán ahora mismo están trenzadas en un juego mutuo de acusaciones luego del incidente en donde un dron espía del ejército de los Estados Unidos fuera derribado por la Guardia Revolucionaria iraní. Insiste Teherán en
que todo sucedió por una invasión a su soberanía, en tanto que el ejército de los Estados Unidos dice que ese dron estaba a varios kilómetros de distancia del territorio de Irán. En todo caso, lo que genera más preocupación en este momento es la última declaración del presidente Donald Trump sobre este caso. Fíjense en lo que dijo más temprano desde el despacho oval, justo cuando estaba en compañía del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Irán cometió un terrible error. Este dron estaba en aguas internacionales, lo tenemos documentado, fue documentado científicamente, no solo con palabras, y cometieron un terrible error. Bueno, veremos qué pasa, simplemente vamos a ver qué pasa. Las palabras que ustedes acabaron de ver, el tono, son precisamente los elementos que generan una incertidumbre adicional, lo que agrega a esa preocupación a nivel global por una posible retaliación de parte de los Estados Unidos en contra de Irán. Unos movimientos que son seguidos atentamente por la Organización de Naciones Unidas, cuya Secretaría General, en el lugar donde estamos justo ahora, pues ha reaccionado con mucha preocupación en el transcurso de este jueves. El Consejo de Seguridad, el principal cuerpo diplomático del organismo internacional, ha tenido consultas adicionales sobre lo sucedido, en tanto que también se ha producido una nueva reacción del portavoz del secretario general. Él está muy preocupado sobre esta información, sobre esta intercepción de este dron. Él ha advertido en contra de cualquier escalada. Ha advertido que el mundo no puede costear un conflicto como este en esta área. En el transcurso de este jueves hemos tenido conocimiento de un movimiento adicional de parte de Irán en el campo diplomático. La misión iraní ante Naciones Unidas ha presentado una carta al Consejo de Seguridad y al secretario general Antonio Guterres, quejándose y expresando su malestar por el incremento de las tensiones entre Washington y Teherán. Por ahora, la expectativa de la comunidad internacional continúa sobre una posible acción de contraataque de parte de la Casa Blanca. Justo hoy trascendió que el despacho oval envió invitaciones a los líderes del Congreso para una reunión sobre la situación en Irán, lo que habitualmente se considera como un paso previo a la decisión sobre un posible contraataque en contra de Irán. Gracias, Alejandro Rincón, por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Steven Donahue, director de McClarty y Asociados. Steven, bienvenido. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Hace una semana hablábamos de este tema cuando el incidente con los cargueros petroleros. Voceros de ambos lados, de ambos países, han repetido que no quieren ir a una guerra. Ahora, ¿las palabras y las acciones van por caminos distintos? Hay una gran diferencia entre un ataque como el que vimos hace 24 horas sobre este avión estadounidense y la represalia que creo que vamos a ver en las próximas 24 horas contra alguna instalación iraní de la Guardia Republicana, quienes fueron los que tumbaron a este avión estadounidense, y una guerra entre los dos países. Yo creo que ambos países buscan no entrar a una guerra abierta porque no les conviene, no conviene a nadie que se haga. Pero eso no significa que no van a haber ataques. Si hay un ataque contra un avión en espacio internacional estadounidense, el gobierno estadounidense tiene que responder y creo que lo van a hacer. Ahora, el presidente Trump, en un primer momento, dice Irán ha cometido un grave error y uno lo toma como un tono duro en la dirección que señalas. Ahora, luego dice, en la rueda de prensa con Trudeau, que él estaba pensando que podía ser el error de algún general. Y esto sonó como a restarle importancia. Hay quien se pregunta si Irán estaría o puede estar probando hasta dónde llega ciertamente la amenaza de Trump o ese tono duro que a ratos usa el presidente. Bueno, por un lado sí, obviamente el gobierno de Irán no es de una línea sola, hay varias corrientes y en este caso y también el caso de la semana pasada, como hablamos,
creo que es la Guardia Republicana, que es la ala politizada militar que está tomando estas decisiones y haciendo estas acciones. Y eso no es una parte del gobierno iraní que está bajo el control del presidente. Entonces ellos están haciendo lo que quieren hacer para provocar el incidente, para demostrar una línea dura, tal vez para buscar más posicionamiento dentro del mismo gobierno, porque son algunos de los que han sido sancionados en los últimos meses y contra quien han habido acciones económicas que le restan capacidad financiera que antes tenían. Ahora, retomando lo que decías en tu primera respuesta, Steven, en relación a que seguramente en las próximas horas vamos a ver algún tipo de represalia o algún tipo de reacción. Esto es acorde con lo que comentaba nuestro periodista en Nueva York, que es la información que señala que fueron llamados tanto representantes del Congreso, tanto republicanos como demócratas. ¿Esto va en este orden de ideas? Sí, bajo la Constitución le compete al Congreso declarar la guerra, y aunque no creo que esta es una declaración de guerra, esto es una notificación al liderazgo del Congreso que se van a tomar decisiones y que van a haber acciones bélicas, aunque no entrar en una guerra generalizada. También sabemos que el Consejo Nacional de Seguridad, el presidente, el vicepresidente y otros que están en Washington, se han reunido hoy para tocar este tema, entre otros, y eso es parte de las preparaciones que uno ve y que indican muy claramente que viene algo, un ataque cinético, un ataque con armas contra algún blanco en Irán, pero lo que dijo algún líder del Congreso al salir de la Casa Blanca era que iba a ser una respuesta mesurada. Y eso es lo que me dice a mí que no están al punto de comenzar algo grande, aunque tienen la capacidad con el portaaviones que tienen ya en el Golfo de Omán, la capacidad de hacer algo mucho más grande, pero no creo que esa es la intención, a menos de que haya otra provocación de distinto tamaño. Es decir, las próximas horas nos dirán exactamente ¿qué dimensión puede tener esa reacción a la que te refieres? Pues yo pensaría, y con base en lo que ha ocurrido en otras ocasiones en Siria y en otros países, que vamos a ver el lanzamiento de unos misiles cruceros contra instalaciones de la Guardia Republicana iraní, que tal vez puedan ser los responsables de esta acción, unas jefaturas de sistemas antiaéreos o algo así, o alguna jefatura de mando y control de la Guardia Republicana, y eso va a ser la contrarrespuesta a lo que ocurrió contra el avión estadounidense. Steven, ya que estamos conversando, quiero tocarte otro tema, y es el relativo a la información que ha trascendido el día de hoy, que uno de los buques de guerra más nuevos o modernos de Rusia estaría navegando en aguas del Caribe. ¿Cuál es tu lectura de esto? Como hemos dicho anteriormente, creo que esto tiene que ver con Rusia tratando de demostrarle a los Estados Unidos que si los Estados Unidos puede tener fuerzas militares en Europa, en las fronteras con Rusia, puede estar apoyando a Ucrania, puede estar tomando medidas y sanciones contra las decisiones rusas en Ucrania y en otras partes de Europa, Rusia también puede jugar en la zona inmediata a los Estados Unidos. Y lo que vimos fue el movimiento de uno de los buques, una fragata rusa nueva, que todavía está bajo pruebas, creo yo, y que vino con un equipo de otros 3 buques, uno de logística, otro un buque cisterna,
Y el último, interesantemente, es un buque remolcador. Como es un buque nuevo ruso, pues tiene posibilidades de no poder moverse o de caer en una situación donde no tiene la capacidad de seguir moviéndose. Claro. Así que es un despliegue interesante. Los buques estadounidenses normalmente no llevan un remolcador, este tipo de cosas, pero es interesante que sean ellos los que estén ahí. Seguramente van a ir a las bases de Cuba para poder tener un tiempo ahí en Cuba, pero no tendremos que ver qué otras cosas hacen en el Caribe. ¿Crees que pueda llegar a Venezuela como llegaron los aviones, por ejemplo? Es posible, pero yo creo que hay mucho riesgo para Rusia entrar a aguas venezolanas en este momento. La distinción entre el buque estadounidense que acaba de entrar al Caribe desde Miami, sí, que es un buque hospital que va a transitar por 10 diferentes países del Caribe y creo que van a estar en Colombia, Costa Rica, en Ecuador, tratando a los venezolanos que han huido a Venezuela para tratar de buscar otra vida en la situación que existe en Venezuela. Sí. La diferencia entre el buque hospital y un buque de guerra ruso es bastante interesante, y por eso creo que los rusos probablemente no vayan a llegar a los puertos venezolanos para no ver la comparación de estas dos fuerzas en la zona. Dos imágenes contrapuestas serían. Steven, gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde para ti. Gracias a ti, Dania. Buenas tardes. Son las 5:51 costa este. El presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, ha dicho en una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a la que me referí hace unos minutos, este encuentro, que el TEMEX será el tratado comercial más significativo de la historia. El mandatario asegura que tanto México como Canadá y los granjeros estadounidenses están felices con el acuerdo y solo falta la aprobación de los demócratas. Emiliana Molina, una de nuestras periodistas en Washington, tiene este reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la llegada de Justin Trudeau a la Casa Blanca inició con una reunión entre ambos ejecutivos en la oficina oval y después llegaron a un almuerzo con ambas delegaciones de los dos países. Entre estas estaban el vicepresidente Mike Pence, también el canciller o secretario del Departamento de Estado Mike Pompeo, entre otros funcionarios estadounidenses y canadienses. Los temas sobre la mesa, los dos más importantes, por lo menos para nuestra región. Pues primero, Justin Trudeau quería que el mandatario estadounidense Donald Trump se pronunciara sobre la detención de dos canadienses en China desde el pasado mes de diciembre, donde China supuestamente arrestó a estos dos canadienses bajo cargos de espionaje, pero esto en represalia a la detención de parte de Canadá de la líder de Huawei, que está a la espera de una posible extradición a Estados Unidos. Y el segundo tema sobre la mesa también es el nuevo Tratado de Libre Comercio, más conocido como el TEMEC, que lograron renegociar Estados Unidos, Canadá y México, y que el Congreso mexicano logró aprobar en las últimas horas, mientras que estamos a la espera de que sea ratificado en el Congreso en Washington y en Canadá. En realidad creo que tenemos una tremenda relación entre ambos países y lo más importante es que es a nivel de comercio. Estamos compitiendo con China, con la Unión Europea, y esto de alguna forma nos da un espacio para el diálogo y es lo que hemos logrado el día de hoy. Creo que es muy bueno para ambos países y a nivel político creo que es lo mejor que podemos hacer ahora. Después de la elección de que ganamos hemos tenido un gran apoyo y continuamos con ese gran apoyo, así que creo que estamos dirigiéndonos hacia el lado correcto en estas negociaciones. Hablamos con la embajadora de México, que asegura que pues no siente que los demócratas estén obstaculizando el proceso de ratificar el nuevo TEMEC, sino que más bien asegura que hay que tomar en cuenta las preocupaciones que estos congresistas tienen al respecto.
Yo no quisiera decir que están obstaculizando. Me parece que sus preocupaciones hay que tomarlas en cuenta, son válidas y el mensaje que estamos mandando es que estamos trabajando muy estrechamente con ellos y por eso les hemos estado explicando y hemos llevado delegaciones de demócratas a México para que entiendan en toda su profundidad el enorme cambio de la reforma laboral en México. Es un momento crítico porque hay esfuerzos muy grandes en el Capitolio, en el Congreso norteamericano, para que los demócratas realmente apoyen al acuerdo. Hay unos nuevos grupos de trabajo por el Partido Demócrata, organizado por el Speaker Nancy Pelosi, analizando diferentes aspectos del tratado. Esta sería la tercera reunión entre Justin Trudeau y el mandatario estadounidense Donald Trump desde que Trump llegó a la Casa Blanca en 2016. En las horas de la tarde, Trudeau se movilizó hacia el Congreso para reunirse con la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. Recordemos que algunas de las preocupaciones para Pelosi y su partido de demócratas son los medicamentos, también el tema de mano de obras, empleos y normas del medio ambiente sobre este nuevo TEMEC. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Gracias por la información. Y sigue en aumento la detención y la deportación de ciudadanos cubanos que llegan a los Estados Unidos intentando obtener un estatus migratorio que les permita quedarse legalmente dentro del país. Según las cifras del Departamento de Inmigración y Aduana, el ICE se ha registrado casi un 700% más en tan solo 2 años después de haber sido derogada la ley Pies Secos, Pies Mojados. Paola Serna tiene un reporte en Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, faltando 2 días para culminar su periodo presidencial, el entonces presidente Barack Obama terminó con la política pies secos, pies mojados, un beneficio que tenían desde el año 1995 los cubanos que lograran tocar territorio estadounidense por tierra o por mar. De acuerdo con las cifras del Departamento de Inmigración, en 2016 se presentaron 1.271 casos de cubanos que han sido detenidos llegando a los Estados Unidos. En el 2018, las cifras recientes que han sido publicadas datan de 8.514 cubanos detenidos por esta misma razón. Esto es un aumento de casi un 700% desde que fue establecida esta prohibición de la ley Pies Secos, Pies Mojados que le daba los beneficios a los cubanos. El problema del aumento de los que están detenidos es que antes había lo que se llamaba catch and release. Te deteníamos y te soltaban. Ahora te detengo y te meto en la cárcel. Por eso es el aumento. O sea que a no soltarlos para la calle, como hacían antes, los tienen presos. Y el aumento que hay en las deportaciones de los cubanos es que Cuba ha aceptado a más cubanos. Para deportar a un cubano para Cuba, Cuba tiene que dar la autorización para mandarlo para allá. Entonces, se ha visto que por los años, Cuba está aceptando a más personas de regreso. Que hay 2 tipos de cubanos detenidos. Hay el cubano que está detenido esperando su audiencia del asilo político porque lo pararon en la frontera, y hay el cubano que está detenido porque cometió un delito criminal por el cual perdió su residencia, le dieron una orden de deportación y está sentado esperando a ver si Cuba lo acepta o no. Hay 2 grupos. El grupo con los delitos criminales es posiblemente mucho más grande que el grupo de las personas que no tienen delitos criminales. ¿Por qué? Porque hay miles y miles, supuestamente hay casi 40.000 cubanos con órdenes de deportación. Algunos están detenidos, otros no. Ahora, el que se paró en la frontera y dijo yo quiero el asilo político y lo dejaron, no lo dejaron pasar, pero bueno, lo detuvieron y está preso, ese está esperando 2 a 3 años su entrevista con el juez. Ahora, pero supuestamente en esos casos los van a mover más rápido. ¿Por qué? Porque a la vez que los muevan, le dan el juicio, por eso los están poniendo en Luisiana, los están poniendo en Pensilvania, en otros estados donde no hay tanto atraso en los juicios de inmigración. Así que pasa, tú pones tu reclamación de asilo, te hacen el juicio de asilo, si tú ganas el asilo, sales de la cárcel con tu documento de asilado. Si pierdes el asilo, tienes un tiempo para apelar. Si pierdes la apelación, ICE tiene entre 90 y 180 días para detenerte, para poder escribirle a Cuba, mandarle un email, lo que sea, para ver si Cuba te acepta de regreso. Si Cuba no te acepta de regreso, los están soltando, pero sin parol. Hoy por hoy, dentro de los Estados Unidos, el juicio final que te dan para el asilo político está para el año 21 y el año 22. Ahora imagínate, los que están afuera van a tener que esperar 2, 3, 4 años, al no ser que la administración Trump mande
unas special forces, unas fuerzas especiales de jueces y de fiscales para los estados fronterizos que pum, pum, pum empiezan a entrevistar a la gente. En la actualidad hay alrededor de 30.000 ciudadanos cubanos con orden de deportación en Estados Unidos. Este año ya han sido deportados 463. El resto están también esperando que el gobierno cubano apruebe dicha deportación y decida recibirlos en la isla. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 6 minutos en la costa este de los Estados Unidos y también en Venezuela. La primera jornada de reuniones de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, comenzó muy temprano. Estuvo en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en la capital. En las calles, víctimas de la represión y familiares de los presos políticos se manifestaron. Celebraron la presencia de Bachelet, pero esperan que ella interceda ante el régimen para que se respeten los derechos ciudadanos en el país. Oliver Fernández estuvo con ellos, cubrió esta primera jornada y este es el informe. En señal de paz, los hijos de los presos políticos liberaron palomas blancas frente a la sede de la ONU en Caracas. ¡Libertad! 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 Los familiares de los presos políticos y víctimas de la represión rompieron en llanto al ver cómo se les va la vida exigiendo justicia. La doctora Bachelet hoy representa la esperanza. Está demasiado fuerte, ya yo no puedo más con esta situación. Estoy cansada que la ministra se acerque a las instalaciones de la Yaguara. Le exigimos a ella que como alta comisionada se llegue personalmente a la sede de la Yaguara, que compruebe que ahí sí están 59 connacionales detenidos desde hace 3 años en condiciones infrahumanas. No hay baño, no reciben una alimentación adecuada, reciben humillaciones de parte de los policías cuando son llevados a tribunales, los humillan, los desnudan y no les permiten ni siquiera que les pasen agua. Y le dicen que a los terroristas ni agua. Cuando ellos no son terroristas, ya estamos cansados ya. De esta señora, la bienvenida aquí para que suelten a todos los presos políticos y los 59 colombianos que están presos injustamente. La presencia de Bachelet en Venezuela ha llenado de fuerzas a quienes viven en el 23 de enero, una zona controlada por colectivos. Denuncian que son amenazados. Me han amenazado de muerte a mí y a mi hijo. Te vamos a matar si hablas, si dices que si sigues hablando por las redes sociales. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 8 años. Defensores de derechos humanos aseguran que la doctora Bachelet está consciente del drama venezolano. Lo que hace diferente su visita es que podrá verle los ojos a quienes sufren el rigor de la dictadura. Yo les aseguro que no es lo mismo que ella lo tenga en el informe como está, a que escuche a médicos, a madres de niños de los JM de los Ríos, a víctimas de torturas y tratos crueles, a familiares de personas que han fallecido por vía de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo. Eso produce sin duda un efecto que hace que lo que se pueda leer o presentar tenga, por supuesto, una conexión con lo humano, con el daño tan grave que se ha ido causando a las personas en el país. La realidad que se vive en Venezuela es inocultable. Duro, va a ser imposible que no nos vea. Nosotros vamos a hacer que ella nos vea. Nosotros nos vamos a hacer sentir en el mundo y el mundo va a saber lo que está pasando en Venezuela. Además, es totalmente revelador que Nicolás Maduro haya dicho en cadena nacional que la visita de la doctora Bachelet será para mejorar los derechos humanos. Es una confesión. Él está revelando que hay una profunda crisis, está reconociendo que hay una emergencia humanitaria compleja, que las decisiones que se han tomado a nivel interno no han sido suficientes para mejorar la situación de derechos humanos y que además las instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, no están dando respuesta a las demandas de la ciudadanía. La comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sin duda va a corroborar el informe técnico desarrollado por expertos en el mes de marzo. Ella lo que está es pisando tierra en el lugar donde ella ya conoce por los informes y por su grupo de expertos lo que ocurre. Directores de las distintas organizaciones no gubernamentales piden que se abra en Venezuela una oficina con representantes permanentes de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. En esto consistía, digamos, que la primera parte de la jornada de la señora Bachelet, que
se reunió evidentemente con el canciller, con varios ministros, con funcionarios del régimen de Maduro. Pero para hablar de todo esto, quiero darle la bienvenida a Héctor Chamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista de Infobae y de NTN 24. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idania, un gusto para mí. Héctor, ¿qué podemos esperar de esta visita de Bachelet tan solicitada, tan comentada, tan esperada? Bueno, podemos esperar más de lo mismo, eufemismos, peros, sin embargos, intenciones, preocupaciones y todo tipo de lenguaje eufemístico, como dije recién, o bien podemos esperar compromiso, determinación, convicción por parte de quien tiene la responsabilidad de velar por los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas. La señora Bachelet tiene dos informes en sus manos. Uno es el de su propio equipo de trabajo que estuvo en Caracas en marzo, que además recorrió hospitales y recorrió centros de detención y cuyo informe ha sido sólido en ese sentido. Y el otro informe que tiene es el del anterior comisionado de Derechos Humanos, el príncipe Al-Said, donde concluye en ese informe que debe involucrarse la Corte Penal Internacional dada la magnitud de los crímenes verificados en Venezuela. Y ese es un informe de junio de 2018, es decir, es un informe del año pasado, que tiene un año. Entonces, bueno, veremos, la visita concluye mañana, ¿verdad? Sí. En función de eso veremos qué dice y qué escribe la señora Bachelet. Ahora, Héctor, con dos informes de la dimensión de los informes que estás mencionando y que conocemos, con el trabajo que hizo su propio equipo, además, ¿cuál sería el objetivo de la presencia in situ de ella misma? Bueno, su presencia es importante, es la alta comisionada, no es el equipo de trabajo de la oficina del alto comisionado. Y el propósito lo sabremos mañana y lo sabremos en función de sus declaraciones y en función del informe que ella eventualmente escriba y presente. Y veremos, porque Bachelet ha tenido gestos más que amigables con el régimen de Maduro en el pasado. Por eso comencé diciendo, bueno, si va a ser más de lo mismo, ya sabemos, más eufemismos, más negaciones, más ese lenguaje que no hace nada, ¿no? Que si termina la visita diciendo la situación de Venezuela me preocupa, bueno, hace muchos años que nos preocupa. Y si lo termina exigiendo de pronto la intervención de la Corte Penal Internacional, como hizo el anterior alto comisionado, bueno, entonces estaremos avanzando en dirección de lo que es su obligación y de lo que la comunidad internacional espera que los organismos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas o de cualquier sistema hagan. Ahora, Bachelet se reunió con funcionarios del gobierno. Entre ellos, se reunió con Tarek William Saab, fiscal, y con Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo. ¿Esto no es de alguna manera legitimar estos organismos ambos tan cuestionados y señalados alrededor del mundo? Bueno, se va a reunir con Maduro, que está desconocido por más de 50 países que reconocen al presidente interino. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Es más, se reunió con Padrino López y con Reverol, que ambos están acusados por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional por una variedad de organismos, de personas y de gobiernos. Hay 6 países de América que presentaron una denuncia con un informe, el informe de la OEA,
del año 2017-2018 sobre crímenes de lesa humanidad, peticionando la intervención de la Corte Penal Internacional en esta materia. Reverol y Padrino López son unos de los acusados, de los que están nombrados específicamente en ese informe y en esa denuncia. Entonces sí, ¿cuál es ese propósito? Por el otro lado, no está claro que se haya reunido todavía, no lo ha hecho con los familiares, con las organizaciones de derechos humanos. Recién en el vídeo de ustedes observaba a Alfredo Romero, el presidente de Foro Penal, refiriéndose a ese tema. No está claro que haya visitado o que vaya a visitar los centros de detención, los centros de tortura. Entonces, estaremos esperando, estaremos expectantes. Hasta ahora estoy de acuerdo contigo. Esas reuniones no tienen una explicación valedera. No la ha dado. ¿Por qué se reúne con aquellos que son acusados de crímenes de lesa humanidad? Claro, es decir, se puede entender que yendo a Venezuela, la recibiera Arreaza o existe un encuentro con Maduro o finalmente el régimen le permite llegar. Pero tal variedad de funcionarios es lo que ya se critica. Te puedo comentar por otra parte que hace 20 minutos comenzó una reunión en la Universidad Metropolitana con familiares de víctimas de la represión, con familiares de presos políticos. No sé exactamente si representantes de organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal o Provea están adentro, pero por lo menos está con familiares de víctimas en este momento. Bueno, enhorabuena. Ojalá los escuche, pero que los escuche más que poner sus oídos en funcionamiento. Que los escuche de manera que esas palabras le lleguen adentro, que esas palabras le generen alguna convicción y en consecuencia que le generen acción y declaraciones que sean lo suficientemente sólidas y acciones en la forma de informes y que por el otro lado eso signifique que la comunidad internacional, en este caso el sistema de Naciones Unidas, de una vez por todas tome partido por los demócratas, por la democracia y por los derechos humanos en Venezuela, porque hasta ahora el secretario general de Naciones Unidas continúa reconociendo a Maduro, desconociendo a Juan Guaidó, el accionar de la Asamblea Nacional, y no ha dicho demasiado, yo diría casi nada, acerca de la situación de derechos humanos y, reitero, crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entonces, a lo mejor, mayor convicción por parte de Bachelet ayude a que el secretario general del sistema también se oriente en la dirección apropiada. Tengo dos temas más que tratar contigo, pero te hago una última pregunta en relación a la visita de Bachelet. No te siento optimista, aunque creo que estás dando el beneficio de la duda, pero no con mucho convencimiento. Es verdad, tal cual. Siempre uno da el beneficio de la duda a un funcionario de esa estatura. Si tuviera que decir qué resultado tendrá, no soy optimista. Bueno, para el próximo tema que quiero tratar conmigo, te pido que te quedes, pero quiero compartir algo que ocurrió hoy en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, donde los representantes del gobierno interino de Venezuela abrieron las puertas del centro de acopio de ayuda humanitaria ante las acusaciones del régimen de Maduro de presunta manipulación de la asistencia. Quisieron de alguna manera responder con hechos. Todos los insumos que no están próximos a vencerse siguen allí a la espera de que el régimen autorice una entrada. Los alimentos y medicinas que podían dañarse fueron entregados a los llamados venezolanos caminantes que recorren territorio colombiano a pie huyendo de esta crisis. Diego de Pablos tiene un informe desde la zona limítrofe. Diego. Hola Dania, buenas tardes. Permanecemos aquí en las inmediaciones del Puente La Unidad o Puente de Tienditas. Esta es una de las bodegas donde se encuentran almacenadas las ayudas humanitarias que han sido llegando
aquí a esta zona limítrofe desde marzo 23 del año en curso. Hay, según lo que ha dicho Coalición Ayuda y Libertad Venezuela, que ha convocado hoy a los medios de comunicación en este lugar, que hay aproximadamente 139.95 toneladas de ayudas almacenadas en ese lugar. Coalición Ayuda y Libertad Venezuela ha querido hoy pues dar un balance o un inventario, digamos que consolidado, de los productos que se encuentran en este lugar, de las condiciones y de también lo que están haciendo con ellos, porque según lo que dicen las personas que están a cargo de esta mercancía, pues de entre el 10 y entre el 20 de junio se han entregado aproximadamente unas 13 toneladas. Dicen ellos que estas toneladas de ayudas han sido entregadas a caminantes que recorren desde la frontera hasta Pamplona un largo recorrido, y también en algunos sitios, en algunos albergues donde se reúnen estos migrantes. Ha dicho también Coalición Ayuda y Libertad Venezuela que se van a seguir recolectando ayudas en este lugar y que se van a seguir entregando. Ellos en los próximos días van a dar un cronograma en donde se especifica cuáles van a ser los sitios donde se está entregando estas ayudas humanitarias. Hay algunas que tienen fecha de vencimiento ya reciente y por ese motivo ellos quieren evacuar rápidamente todos estos productos para que no se vayan a dañar en estas bodegas. Ese es el informe que tenemos por el momento, Idania, desde las bodegas del Puente La Unidad o Puente Tienditas. Continúe usted en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias a Diego de Pablo. Héctor, vuelvo contigo. Quería ver esto porque ha sido tema de estos días, aunque hay que hacer una diferencia entre lo que es la ayuda humanitaria y las denuncias que se hicieron de desvío de fondos en dinero recolectado a privados para el pago de hoteles a militares disidentes. De todas maneras, fue un escándalo en torno a esto y me gustaría tener tu opinión en relación a ello. Yo creo que es un hecho desafortunado, si no grave. Creo que efectivamente una cosa es el estado de los alimentos allí acopiados, que pueden estar en buen o mal estado, y otra cosa es el uso de recursos financieros, el uso de platas. Y ahí yo creo que hay una sola manera de responder. Esto se originó en un artículo de prensa que con documentación, el artículo fue publicado con documentación en apoyo por Orlando Avendaño, y hay una sola manera de responder a eso, y es con un estado contable y con comprobantes. Y todo aquel que maneja dineros de otro, un gobierno siempre maneja dineros de otro, una institución gubernamental, una institución del Estado, sea la Asamblea Nacional, el gobierno, el interinato de la encargaduría de Juan Guaidó, sus embajadores, sí, también manejan recursos de otros. La ayuda humanitaria son recursos de otros. Y eso siempre debe rendirse cuenta sobre eso, con un estado contable y con documentos, con facturas, con pagos, con fotocopias de cheques, con extractos, claro, de banco. Y eso debe hacerse, Es la única manera de responder ante dudas o acusaciones o presunciones. Bueno, se ha entregado o se ha solicitado además a la Fiscalía de Colombia que aperture una investigación en relación a todo esto. Héctor, y ya para despedirte, la próxima semana se realiza la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Medellín, Colombia. ¿Expectativas en relación a este evento? Hay temas puntuales, por supuesto, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Sí, en ese orden, Venezuela, derechos humanos, la situación política, este continuado doble régimen, doble gobierno, si se quiere. Maduro no ha caído como esperábamos, allí está, Guaidó y su encargaduría continúan. Por el otro lado, la situación migratoria, que la hemos conversado la semana pasada, Idania, en tu programa, que se ha acelerado el éxodo, se ha acelerado de manera importante, y además tratar el tema de cómo los países de la región van a seguir abordando ese tema. No Colombia, que continúa recibiendo migrantes de la misma manera, pero otros países de la región, Perú y Ecuador. Perú en particular ha impuesto restricciones, y eso no solo significa
un problema grave para los migrantes, sino también para Colombia, porque entonces significa que los migrantes que pasan por Colombia se van a quedar en Colombia y eso agrega una tremenda carga fiscal y de política y de seguridad para el gobierno de Colombia. Claro. Y en ese sentido, sí, Venezuela seguirá siendo tema de atención y por supuesto la situación en Nicaragua, que no es clara. Aparentemente los presos del acuerdo fueron liberados por parte del gobierno de Daniel Ortega, pero ha habido nuevas aprehensiones después de firmado el acuerdo. Entonces hay nuevos presos políticos. Es un poco como en Venezuela la puerta giratoria, ¿verdad? Exactamente, efecto puerta giratoria. Y luego la situación de Cuba, que es... Y luego la situación de Cuba, que es el tema del que nunca se habla, y allí está 60 años más tarde, pero Almagro en la OEA ha decidido comenzar a hablar de Cuba. Y enhorabuena, porque Cuba es una dictadura, porque son 60 años de una dinastía, literalmente, porque además tiene, por supuesto, enorme influencia en la región y particularmente en Venezuela, régimen que ha sostenido por la vía del intercambio de petróleo para Cuba y inteligencia militar en Venezuela en apoyo del régimen. Entonces, esos efectivamente son los temas que tienen que ver con la supervivencia de la democracia en el hemisferio. En la región. Héctor Chávez, gracias como siempre. Héctor, buena tarde para ti, gracias por acompañarnos. Estaremos en Medellín, seguramente tendremos la oportunidad de conversar de nuevo en vivo y cubriremos la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Buena tarde. Claro que sí. Muchas gracias, Idania. Hasta siempre. Gracias a ti por estar con nosotros. Y a propósito de la reunión de la Organización de Estados Americanos, nos acompaña en Washington Gustavo Tarre-Briceño, representante designado por el presidente interino Juan Guaidó. Embajador, buena tarde. Comienzo directo preguntando, el gobierno de Juan Guaidó en la Organización de Estados Americanos contradijo en las últimas horas una decisión de Hugo Chávez e hizo la gestión para colocar a Venezuela nuevamente bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué significado tiene esto? Bienvenido como siempre. Rápido porque tengo el tiempo en la espalda. Bueno, en el año 2012 ocurrió un hecho insólito y vergonzoso para Venezuela, que fue una instrucción que dio el presidente Hugo Chávez al entonces canciller Nicolás Maduro de retirar a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. Es decir, Venezuela pretendía desconocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pretendía además desconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José y colocar a Venezuela al margen del sistema interamericano. Esto es una aberración desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico, ya que la Constitución venezolana coloca los tratados en materia de derechos humanos por encima le coloca igual rango que la propia Constitución, por encima de las leyes ordinarias, y eso trae como consecuencia que el gobierno de Hugo Chávez no podía retirarse. Es decir, nuestra presencia en el sistema es un hecho que se hizo para toda la vida y no podía nadie retirarse. Desde entonces, pues Venezuela ha pretendido evadir el control del sistema interamericano. La Comisión sigue ejerciendo su vigilancia y sigue dictando medidas cautelares, pero el gobierno las ignora y no permite las visitas de la Comisión. Y en relación al tribunal, pues ningún nuevo juicio ha podido instaurarse desde que Venezuela se retiró. En el Estatuto para la Transición y en un acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional se acordó el reingreso de Venezuela partiendo de la base de que el retiro nunca existió. Como era violatorio de la Constitución, no se trata de volver, sino dejar sin ningún efecto lo que el gobierno de Chávez con la complicidad de Maduro había resuelto, y Venezuela continúa siendo miembro del sistema interamericano con la plenitud de lo que ello implica, es decir, el acatamiento tanto a las investigaciones y a las decisiones de la Comisión como la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Embajador, ya que estamos conversando, ¿cómo valora, cómo ve la visita del alta comisionado de la ONU, Michelle Bachelet, en Venezuela? Bueno, es normal que el alta comisionado vaya a Venezuela. Viendo el programa, me parece que hay demasiadas visitas protocolares a funcionarios y no suficiente presencia de la alta comisionada
con las víctimas de violación de derechos humanos, con los pacientes de los hospitales que no son atendidos, con los familiares de los que han muerto, con los familiares de los torturados, con los familiares de los presos. A mí me hubiera gustado ver a Michelle Bachelet en el helicoide, en la tumba, en la prisión militar de Rabo Verde. Ese es realmente el trabajo que se para de ella, y veo en su agenda una sucesión de entrevistas protocolares que no significan absolutamente nada y que le impiden realmente realizar el trabajo para el cual ella fue designado, que es velar por el respeto a los derechos humanos. Embajador, la próxima semana, Asamblea General de la OEA en Medellín. ¿Cuáles son sus expectativas para este encuentro? Bueno, nosotros vamos a la Asamblea de Medellín con algunos planteamientos. Uno, queremos debatir la situación política de Venezuela y sobre todo la situación que se está viviendo en este momento desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista político, la conculcación de los derechos, la violación de la inmunidad parlamentaria, la ausencia de un sistema electoral confiable, es decir, todo lo que ya conocemos, pero que queremos que se reitere, se ratifique y volvamos a discutir sobre ello. Y tenemos también, conjuntamente con Colombia, una declaración, una resolución relativa a la presencia de 4 millones de inmigrantes venezolanos en diversos países del hemisferio. Y en ella queremos hacer un llamamiento a los países para que continúen dando el trato generoso que hasta ahora han dado y que lo para los refugiados, un mayor reconocimiento de los papeles de identidad, de los títulos académicos, es decir, una serie de planteamientos para una total inserción de los refugiados en la vida de los países que generosamente los acogen. Embajador Tarre, ¿el apoyo internacional a la causa de Venezuela sigue firme? Se lo pregunto porque usted dice hacerle un llamamiento de nuevo a los países y porque hay quien sostiene que la comunidad internacional está dejando de tener interés en Venezuela. Yo lo veo absolutamente firme y lo vamos a ver en Medellín y lo estamos viendo en todos los escenarios. Indudablemente que la cosa lleva un ritmo más lento que el que se esperaba, pero yo no he sentido, y lo puedo decir a quien lo vea, por parte de los países que nos han apoyado, ninguna disminución en la simpatía, en el apoyo, en el entusiasmo por ver regresar la democracia a Venezuela. Embajador Tarre Briceño, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en la tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Pausa rápidamente. Los invito, como siempre, cuando vamos al corte, a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com/ntn24. Todos nuestros contenidos y la señal en vivo del canal. Conéctese a la información, conéctese con NTN24. Continuamos en la cobertura de la visita del Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien a esta hora se reúne con familiares de presos políticos y víctimas de la represión. Luis Laya está en la Universidad Metropolitana y está con nosotros. Luis. Hola, muy buenas tardes, Idania, a ti y a todos quienes a esta hora sintonizan NTN24 y quienes ven el programa a la tarde. Pues sí, hemos continuado con este recorrido que ha hecho Michelle Bachelet hoy en distintas reuniones. En este momento, como tú bien lo indicabas, se encuentra reunida con familiares de víctimas de protestas, también con algunos familiares de los denominados presos políticos que hay en Venezuela. A esta hora pues se reúnen para conversar estos temas, para hablar de los derechos humanos como son violados en Venezuela. Varios de ellos a su ingreso, familiares principalmente de fallecidos durante las protestas o de asesinados durante las protestas, pues conversaban con nosotros. Nos decían que iban a exigirle justicia a Michelle Bachelet, pues varios de estos casos están básicamente paralizados por la justicia venezolana, no han recibido respuesta. Vamos a escuchar a varios de ellos, entre ellos la madre de Geraldine Moreno y también de Miguel Castillo Bracho. Justicia aquí en Venezuela, donde hay 306 personas fallecidas por la protesta, donde hay 275 hombres y 31 mujeres, donde lamentablemente tenemos el 99% de impunidad y tenemos responsables casi el 66% del afán. Señora Bachelet, este es un mensaje claro que le hemos hecho a los familiares. Usted es madre y aquí hay una madre pidiendo justicia. Usted fue torturada, yo también fui torturada porque me arrebataron a mi hija.
en el caso de Miguel están en el nivel de impunidad que ni siquiera la copia del expediente nos dan. Le mandamos comunicación a la Fiscalía General de la República y Tarek William Saab ni acepta la comunicación. Mandamos al Defensor del Pueblo y tampoco. Ya no sabemos qué más hacer. Yo lo único que le pido a la señora Bachelet, como madre, como mujer, que se ponga en el lugar de todas las madres venezolanas, las que estamos sufriendo porque nos mataron a nuestros hijos, las que se le están muriendo los hijos por enfermedad, las madres, las hermanas y las mujeres que tienen a sus familiares presos. Todos estamos sufriendo terriblemente esta dictadura. Aquí hay una impunidad desgraciada. Aquí nos están acabando la vida. Aquí no tenemos futuro. Por eso es que los jóvenes se están yendo del país. Está plenamente identificado según ellos, pero a nosotros no se nos ha permitido ni siquiera saber si en verdad él se encuentra bajo reclusión. Nosotros hemos ido, hemos averiguado y se nos ha negado. A él lo mataron y a nosotros nos denegan justicia día a día. Y Dania, más temprano también hubo una reunión con representantes internacionales, con los distintos embajadores que se encuentran en Venezuela. Esto se llevó a cabo en la sede de la ONU acá en la ciudad de Caracas. Una visita hasta ahora de Michelle Bachelet bastante alejada a los medios de comunicación. No nos han permitido básicamente tener acceso a ninguno de los eventos en los que ha estado. Nos han tenido bastante apartados por un tema, nos indican, de seguridad, pero ha sido bastante cerrado a la presencia de los medios de comunicación. Hemos visto apenas pasar las caravanas de Michelle Bachelet sin poder tener acceso a verla a ella, mucho menos a tener contacto con ella. Se ha indicado que el único acercamiento con medios de comunicación sería el día de mañana, justo antes de partir desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, acá en la ciudad de Caracas. Esta es la información que nosotros tenemos. Hasta ahora no se conoce si hay alguna actividad luego de esta reunión que tiene acá en la Universidad Metropolitana. La agenda del día de mañana estará marcada por una visita a la Asamblea Nacional y luego al Palacio de Miraflores antes de partir de Venezuela. Con esta información volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Luis, gracias por toda tu explicación. Hemos tenido y seguiremos teniendo esta cobertura de la visita de Michelle Bachelet. Y ya que hablamos de Venezuela, en esta parte del programa quiero referirme a un espacio de tiempo dentro de la historia del país. Y quiero hacerlo a través de un libro, Reportero en Resistencia, la tinta indeleble de la libertad. Y quiero hacerlo conversando con su autora, que hoy nos visita en el estudio, Elizabeth Ballarino. Ella es doctora en ciencias, psicóloga, psicoterapeuta, quien fuera profesora titular de muchos años, tanto en la Universidad Simón Bolívar como en la Universidad Central de Venezuela. Premiada por varias de sus investigaciones, ha publicado más de 40 artículos en diferentes medios, conferencista, escritora, y es nuestra invitada en esta parte. Elizabeth, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por esta invitación tan maravillosa. No, me encanta poder hablar de este libro, que lo leí, me gustó muchísimo. Habla de un fragmento en la historia de Venezuela que ha tenido entre sus dictadores Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez. Y esta historia tiene que ver con tu familia, y quiero que nos explique o que comencemos por allí. Sí, tiene que ver con mi familia, porque es una historia, al contrario de la mayoría de las novelas donde se dice que los personajes son ficticios y las historias son irreales. Esta es una historia real de mi familia, de mi padre y mi abuelo. Mi padre y mi abuelo estuvieron presos en la cárcel de La Rotunda en la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y mi padre fue muerto asesinado en esa cárcel con arsénico y vidrio molido, mientras mi padre estaba preso también. Entonces, esta es una historia muy antigua, pero es sumamente actual, porque aunque yo no había nacido ni pensaba nacer en esa época, pude recopilar después de 85 años esa historia y recogerla en este libro. Porque el interés mío en realizar esta novela es que los venezolanos comprendan, especialmente la gente joven, que estamos repitiendo la misma historia, que estamos volviendo a cometer los mismos errores y que deberíamos aprender de la historia, ¿verdad? Porque es importantísimo que recopilemos y aprendamos de ella, porque si no podríamos pensar que somos un pueblo psicopático. Yo como psicoterapeuta lo digo, porque el psicópata no aprende de la experiencia. Pero yo creo que en este caso es por falta de educación
y de información acerca de nuestro pasado. ¿La historia es un ciclo que se repite? Es un ciclo que se repite cuando no se aprenden las lecciones que hay que aprender. Bueno, pero es que el ser humano es el ser viviente que tropieza con la misma piedra 2, 3, 4 y 5 veces. Ese dicho es perfectamente real, pero la explicación es porque no aprendemos de la experiencia. Y fíjate, en hechos difíciles como las dictaduras o los holocaustos, sucede un fenómeno singular, que los padres no le cuentan a los hijos lo que está sucediendo. O sea, en la siguiente generación no se cuenta lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque creen que los protegen si no le cuentan la verdad, porque la verdad a veces es tan cruel y tan dura que mejor se la ocultamos. Así es. Tenemos la tendencia como padres a proteger a nuestros hijos, a no contarles eso porque creemos que van a sufrir, pero estamos cometiendo un gran error. ¿Por qué es un error? Porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos nuestras propias experiencias y lo que aprendimos de ellas, ellos van a volver a repetir los mismos errores. Cuando se planteó escribir el libro, Elizabeth, aparte de ser una historia familiar que la tocaba, ¿el aquí y el ahora de Venezuela de alguna manera también fue motivo? Por supuesto, porque yo vi reflejado la historia de mi padre y mi abuelo y lo que yo viví posteriormente a causa de eso, porque mi padre estuvo preso varias veces, no solamente en esa época, sino después con otros problemas y dictaduras. Y mi hermano estuvo preso en la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, en mi familia hubo toda esa historia. Sin embargo, a mí me la ocultaron. O sea, yo no estaba enterada de nada de eso. Yo tuve que hacer todo un trabajo de investigación a través de la lectura de las cartas que aparecen en esta maletica, que fueron escritas en papelitos minúsculos de cigarrillos, en pedazos de tela, en pedazos de bolsas, con letras minúsculas. Y yo tuve que leerme todo eso para poderme enterar de lo que allí había ocurrido. Pero no solamente de las cosas malas, sino también de las cosas buenas. Hay algo que quiero de lo que quiero que me hable. Es un libro que yo leí completo, me encanta, además, lo disfruté muchísimo leyéndolo. Quizás porque en mi familia, como la de Elizabeth, también tuvimos muchos presos de las dictaduras en Venezuela y de muchos años. Y si algo rememora el libro y algo recuerdo, es la creatividad que usaban los presos en aquel momento para mantener la comunicación y para informar de lo que adentro ocurría. Eso es una de las cosas más bellas que tiene el libro. Es la historia de mi madre y mi padre, cómo inventaron una serie de métodos de comunicación secretos, como por ejemplo poner papelitos dentro de la manguera o el mango de una viandera, o inventar métodos de comunicación con granitos grabados, y a través de ellos empezaron a comunicarse hasta lograr hacer lo más fantástico que hizo mi padre y creativo en esa época, que fue inventar una camarita fotográfica que él colocó dentro de una latica de leche condensada. Mi mamá le iba mandando las piecitas de la máquina fotográfica, él las iba ocultando en una losa que levantó de la prisión. Y fue interesantísimo y hasta comiquísimo, porque como la comida se la comían los guardias, la comida que mi mamá le mandaba en la viandera, entonces ellos inventaron una manera de que dejaran de comerla, le ponían ipecacuana para que le causara malestar de estómago, o muy salada, hasta que en un momento dado, dentro de una bolita pequeñita de harina de maíz, de arepa, colocaron el lente de la cámara y mi papá pudo obtener ese lentecito. Y entonces él fue armando la camarita dentro de la cámara. Y fueron las únicas fotografías que existen que mi papá cedió para que salieran en el libro de Pocaterra y en muchos otros libros, donde salen los presos con sus grilletes y sus... Las fotografías de dentro de la rotunda. Son las únicas fotografías que hay con los presos con sus grillos dentro de la cámara. Y este libro cuenta la historia de cómo se armó esa cámara para que esas imágenes llegaran. ¿Qué deja, qué le queda
a quien haya leído este libro? Bueno, le queda que en los momentos difíciles hay que ser creativo, hay que ser perseverante, muy perseverante en la lucha por la libertad. Y que también el humor es una herramienta importante. La música también. Mi papá creó dentro de la cárcel una orquesta con instrumentos creados con materiales de desecho. Entonces él, a pesar de estar preso y de estar sufriendo, buscaba la manera de ayudar a otro, porque esa es otra lección. Cómo tú, dentro del mayor sufrimiento y dolor, tú puedes ayudar a los demás a subir el ánimo y a seguir luchando a pesar de la adversidad. Me voy a quedar con una frase: hay que ser perseverante en la búsqueda de la libertad. Reportero en Resistencia, La tinta indeleble de la libertad, Elizabeth Ballarino. En Amazon está, ¿verdad? En Amazon y bueno, en algunas librerías en Caracas. Claro. Pero si alguien desea tenerlo aquí en Colombia, puede escribirme en mis redes, en Instagram, doctora Ballarino, y yo busco la manera de hacerle llegar el libro. Elizabeth, un gusto haberte tenido en el programa. Encantada, Idania. Y te felicito porque tú escribiste el prólogo. Y no se ha dicho eso. Es un prólogo maravilloso que escribió Idania de este libro. La primera vez que hacía un prólogo, y por el afecto que le tengo a Elizabeth, acepté hacerlo. Me gustó el ejercicio, así que voy a practicar. No hacer el prólogo, sino hacer un libro, que es una tarea retrasada. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Tienen nuestras cuentas en Twitter, también nuestras cuentas en Instagram. Son plataformas para encontrarnos. Por mi parte, mañana les espero a la misma hora para analizar, debatir, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.